Yo soy Alba, soy vocal de la filial catalana de la EC y junto con Elena Querol, también vocal de la filial catalana, moderamos este cuarto y último webinar sobre asistencias mecánicas circulatorias. Buenas tardes a todos, todas, y gracias por conectaros. Hoy tenemos con nosotros a tres ponentes. Tenemos a Laia Rosenfeld, que es enfermera de práctica avanzada de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante del Hospital Universitario de Bellvitge. Ella nos va a presentar lo que es el GERMATE 3. Nos hará la explicación del dispositivo, qué indicaciones tiene, qué complicaciones puede dar, la prevención de las infecciones y el tratamiento, educación para el autocuidado y seguimiento ambulatorio. Y después tenemos a Fina Aran, que es enfermera especializada en insuficiencia cardíaca de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. Y también a Berta Garriga, que es enfermera gestora de casos de atención primaria, lo que son los centros de salud aquí en Cataluña, de la ciudad de Mollet Oest. Y ellas dos nos han preparado un caso clínico de una paciente que es portadora de este dispositivo. Agradecer a las tres vuestro esfuerzo por preparar el temario de hoy. A Berta y a Fina también en especial porque han tenido que preparar un caso clínico que no es fácil y lo han hecho desde una mirada más crítica, desde poder buscar la mejora continua, desde donde podemos aprender a raíz de este caso. Elena, si quieres comentar alguna cosa más antes de empezar. Sí, algunas cosas que tienen que ver con el transcurso de la sesión y un pequeño apunte, porque no queremos prestar a confusión, ¿de acuerdo? Las asistencias de larga duración que nos van a explicar no son bien asistencias extracorpóreas, ¿de acuerdo? Pero no se trata como los marcapasos o los DICE o los holters subcutáneos, ¿no? Que todo el dispositivo está dentro del cuerpo, ¿no? El título se refiere sobre todo a esto, ¿no? El paciente se va a ir a su casa con un driveline, se va a ir con una petaca, con un generador, que va a tener que aprender a cuidar, que ya nos lo explicarán ahora las compañeras, y sobre todo era que no queríamos prestar a confusión, o sea, es un dispositivo intracorpóreo, pero que tiene también una parte extracorpórea que el paciente tiene que aprender a manejar y a cuidar, ¿de acuerdo? Ya aspectos más relacionados con la sesión. Solo recordaros, por favor, que mantengáis los micros apagados y los vídeos también, ¿de acuerdo? Para el transcurso de la sesión. Que la sesión está siendo grabada y se colgará en un par de o tres de días en la web de la AEC. Por otra parte, también las preguntas las podéis ir incorporando en el chat y después nosotras se las trasladaremos a las ponentes, ¿de acuerdo? Por mi parte creo que no me dejo nada más. Así que si quieres, Laia, adelante. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Vale, pues empiezo, ¿no? Hablando de lo que es la parte más teórica de lo que son las asistencias ventriculares de larga duración, del GERMATE 3, en este caso, que ahora mismo es el único dispositivo que se comercializa, ¿no? A nivel mundial. Y antes de entrar un poco en materia, pues hablar un poco de lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que ya sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que tiene una alta prevalencia, que requiere, ¿no? de múltiples ingresos y hay una elevada mortalidad. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva. Aquí tenemos, ¿no? este gráfico que la define muy bien. Tenemos un debut aquí, ¿no? El paciente debuta, se diagnostica de la enfermedad y estamos en una fase inicial que es, pues, con una evolución lenta, el paciente tiene pocas descompensaciones, tiene una calidad de vida aceptable. Aquí es muy importante hacer, pues, ¿no? todo lo que es el bloque educativo de lo que de lo que es la enfermedad, de lo que implica, de los signos de alarma, las medidas higiénicas y dietéticas, todo lo que es el tratamiento, ir titulando, ¿no? los fármacos para intentar llegar a dosis objetivo, pero la enfermedad pues va evolucionando progresivamente y pasa pues a una parte ya más avanzada, que es esta, ay, perdón,
perdón, que es la que vemos aquí, ¿no? Donde la evolución ya va siendo más rápida, el paciente pues ya tiene más descompensaciones cada vez más frecuentes y pues nos encontramos con un paciente donde vemos un paciente con ya una calidad de vida más que ha empeorado, hasta que tenemos un paciente con una clase funcional 3-4, muy limitado a nivel de sus actividades básicas de la vida diaria, disnea de pocos esfuerzos, de mínimos esfuerzos, a veces pues no pueden ducharse o les cuesta mucho vestirse, incluso a veces pues hablar, ¿no? les cansa, ¿no? Y es en ese contexto que nos planteamos, ¿no? Estos dispositivos o medidas avanzadas para poder ver cuál es el tratamiento óptimo, ¿no? de los pacientes. Entonces, un poco lo que nos dicen las guías de esta insuficiencia cardíaca avanzada es que el paciente ha de tener al menos 2 hospitalizaciones o visitas a urgencias por descompensación en el último año. Vemos en estos pacientes que tienen un deterioro progresivo de la función renal, una pérdida de peso, y eso es una característica muy específica de estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pérdida de peso sin que haya otra causa, ¿no? que lo explique. Los pacientes empiezan a intolerar el tratamiento neurohormonal que hemos ido, ¿no? titulando por hipotensión, por empeoramiento de la función renal, ¿no? Intoleran los IECAS, IECAS, INRAS, beta bloqueantes, hay que ir desescalando. Pacientes con tensiones sistólicas inferiores a 9, con lo que decíamos, ¿no? Una disnea persistente que les va limitando cada vez más en sus actividades básicas de la vida diaria. Hay que ir escalando continuamente todo lo que es el tratamiento diurético para conseguir una volemia adecuada. Pacientes que van con altas dosis de diurético, les disminuye el sodio y pueden presentar frecuentes descargas del DAI, ¿no? Aquí en esta foto pues vemos un poco lo que sería en las diferentes etapas de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Empiezan con una clase funcional 1, tratamiento, empezamos con la educación, NIJA 2-3, vamos incorporando fármacos, titulando fármacos y al final, ¿no? tenemos pues el tratamiento final de esta enfermedad, que sería el trasplante, que es accesible a pocos, ahora lo explicamos un poco. Tenemos los dispositivos de asistencia ventricular, las curas paliativas, ¿no? y un poco la decisión de hablar del final de vida, porque no todo el mundo pues, es candidato a un dispositivo de asistencia ventricular o a un trasplante, ¿no? Entonces, como decíamos, el trasplante cardíaco es el tratamiento final de estos pacientes con una insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes con síntomas graves de insuficiencia cardíaca, con un mal pronóstico a corto plazo, que no hay alternativas para ellos de tratamiento y siempre que haya ausencia de contraindicaciones, ¿no? En este caso, pues nos planteamos otros tratamientos como podrían ser en este caso el LVAD. Hay que pensar que cada vez hay más pacientes con insuficiencia cardíaca, el trasplante es accesible a muy pocos, las listas de espera van aumentando progresivamente y es un poco en ese contexto donde coge mucha importancia pues todo lo que son los tratamientos con asistencias ventriculares de larga duración. ¿Y qué es, no? ¿Qué es una asistencia circulatoria mecánica? Es un dispositivo que lo que hace es intentar sustituir, ya sea parcial o total, ¿no? Hablamos en genérico ahora mismo, lo que es la función cardíaca. Se puede plantear ese tratamiento tanto en situaciones agudas como crónicas y lo que permite es asistir tanto el ventrículo izquierdo como el derecho o ambos. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca en un estadio ya avanzado, ¿no? Y en esta gráfica pues veríamos, en este caso que hablamos de las asistencias de larga duración, veríamos que hay varios tipos con un flujo pulsátil, paracorpóreas, intracorpóreas con flujo continuo, que estaríamos hablando en este caso, ¿no? si son centrífugas del HeartMate 3, que es el tema que hoy nos ocupa, o podrían ser también de flujo pulsátil intracorpóreas, ¿no? O sea, hay varios tipos de asistencia. Aquí os he puesto las de larga duración, pero también hay diferentes tipos de corta duración y en este caso de lo que hablaremos hoy es del HeartMate 3 como bomba centrífuga de flujo continuo intracorpóreo.
Entonces, ¿no? Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda de larga duración, los podemos ver en diferentes siglas, aquí en DAVIS, ¿no? Dispositivo de asistencia ventricular izquierda, porque lo que hace es asistir el ventrículo izquierdo, la mayoría de veces. También lo podemos ver como LVAD, ¿no? Que serían las siglas en inglés. Y de lo que se trata es de una bomba de flujo continuo que se coloca en el ápex del ventrículo izquierdo. Aquí vemos. Y lo que hace es coger la sangre del ventrículo izquierdo, llevarla a la aorta para que de allí pues, pueda llegar con fuerza a todo lo que son los órganos y tejidos para poderlos nutrir, ¿no? Con el oxígeno. De esta bomba, os lo intento así, ¿no? Para que lo veáis aquí con el ratón. De la bomba sale un cable que conecta la bomba interna a un controlador externo mediante un cable que nos sale a nivel abdominal, y lo que hace este controlador externo es alimentar esta bomba, ¿no? De energía, porque este controlador veis que está también a su vez conectado a unas baterías que alimentan la bomba y el controlador, ¿no? Y estos serían un poco los componentes del sistema, ¿no? Una bomba que está conectada al ventrículo izquierdo, un cable que le sale que conecta la bomba al controlador y el controlador conectado a la vez a dos fuentes de alimentación. Los componentes del sistema serían, por un lado, este controlador que hemos dicho, el controlador que tiene varios iconos. Tenemos una pantalla de visualización, un botón para poder pasar, ¿no? Por diferentes pantallas, un icono que nos indica que la bomba funciona correctamente y diferentes botones de alarma, ¿no? Tenemos un cable negro, un cable blanco, que estos van conectados a unas baterías que nos dan una autonomía, bueno, le dan al paciente una autonomía de unas 17 horas en buen estado. Y estas baterías, pues hay que irlas cargando en un cargador de baterías que tienen los pacientes en casa, que les sirve de almacenamiento, ¿no? Siempre les decimos que cuando no estén las baterías conectadas, porque el paciente tiene más de 2 baterías, pues que se las guarde aquí en el cargador. Y así van cargando. Y finalmente tienen un conector para poder, si deciden, pues si están en casa, se van a dormir, pues en vez de estar conectados a baterías, estar conectados a corriente alterna, ¿no? Por otro lado, aquí a la derecha lo que vemos es una pantalla, la pantalla que tenemos en el hospital, que lo que nos permite es pues, programar este dispositivo a la velocidad que el médico pues, decida. De hecho, la velocidad es el único parámetro que se puede programar en estos dispositivos, y esta velocidad pues, nos dará un flujo, que es un flujo estimado, con una potencia y un índice de pulsatilidad. Tenemos a la vez unas curvas y bueno, esta es la pantalla con la que trabajamos con el paciente, ¿no? Donde también podemos ver las alarmas y distintos parámetros, pero que aquí como concepto, pues importante saber que el único parámetro programable es la velocidad. ¿Y con qué objetivos, ¿no? se coloca este dispositivo de asistencia ventricular? Pues hay varios objetivos. Uno de los objetivos sería como puente al trasplante. Ejemplos podrían ser pues, pacientes que están en lista de espera para trasplante, pero por lo que sea se prevé que la lista de espera sea muy larga, porque por el grupo sanguíneo, porque es un paciente pues, o muy grande o muy pequeño. Paciente, por ejemplo, pues, que está justo y que pensamos que a lo mejor no aguanta esta lista de espera, ¿no? Este dispositivo le permite llegar al objetivo, en este caso, que es el trasplante, con las mejores, perdón, condiciones posibles. Otro objetivo de tratamiento sería como puente a decisión. Pacientes que ahora mismo no son candidatos al trasplante, pero que preveemos que en un futuro sí lo puedan ser. Aquí un ejemplo sería pues un paciente que, por ejemplo, un paciente fumador, ¿no? Un paciente fumador no será nunca un candidato a trasplante, pero a lo mejor tiene intención de dejar de fumar, pues deja de fumar y con el tiempo, si demuestra que ha estado cierto tiempo sin fumar, pues ya es candidato a trasplante. Un paciente con una obesidad
importante, ¿no? Sabemos que los pacientes con un índice de masa corporal superior a 35 no son candidatos, pero pues existen muchos tratamientos que lo que pueden hacer es disminuir este peso y hacer que con el tiempo el paciente pues, sea candidato. Pacientes con hipertensión pulmonar, que al descargar, ¿no?, el dispositivo, el ventrículo izquierdo, esa hipertensión pulmonar disminuye. O pacientes con alguna neo reciente que por tiempo desde la neoplasia a lo mejor hasta los 3-4 años de que no se haya hecho, que no haya habido ninguna recidiva o no se considera curada, ¿no?, de este cáncer, pues el paciente en este tiempo se le coloca un dispositivo, pasan X años, la neo no vuelve a aparecer, pues ya es un paciente candidato, ¿no? Como puente a recuperación, que existen pocos casos, pero los hay. Pero, por ejemplo, pues pacientes con una miocarditis aguda o pacientes con una disfunción que a lo mejor prevés que pueda resolverse, pacientes, ahora me queda un poco así, pero en San Pau, por ejemplo, tuvieron el caso de una paciente que recuperó y creo que era un paciente que tenía una miocardiopatía tóxica, ¿no?, por un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Pues bueno, puente a la recuperación. Y finalmente, otro de los objetivos sería la terapia de destino en esos pacientes que no son candidatos a trasplante, ni lo van a ser, ¿no?, por comorbilidades, pero que la máquina, este dispositivo, les permite ganar años de vida y calidad de vida, ¿no?, en pacientes pues, con una limitación muy importante al estar con una insuficiencia cardíaca pues, ya avanzada. Y esos 4 serían los 4 objetivos de tratamiento para estos dispositivos. Nuestro rol como enfermeras en estos pacientes pues, es variado. Tenemos un rol asistencial, un rol de enlace, de coordinación, de acompañamiento, de educación y estamos presentes en toda la etapa de enfermedad del paciente, ¿no? Ya desde que el paciente está en la consulta externa, paciente de insuficiencia cardíaca, que hemos hecho educación, titulación, en el preimplante, donde hacemos la valoración de este paciente, ¿no?, la valoración de enfermería sobre la candidatura, en el implante, en la postintervención inmediato, en la recuperación hospitalaria, que aquí es donde hacemos toda la educación, tanto a paciente como familia, de lo que es el dispositivo, de la cura, es donde hacemos el enlace, ¿no?, el primer enlace con el centro de salud, para invitar, ¿no?, tanto a su equipo, ¿no?, médico, gestor de casos y enfermera, a acudir un día al hospital para pues, presentar el dispositivo, el objetivo de tratamiento, explicarles un poco en qué consiste, tratamiento farmacológico, también les enseñamos a hacer la cura y alta a domicilio y seguimiento ambulatorio, ¿no? Pues estamos un poco, eso es para que veamos que estamos presentes en todo lo que es la evolución de este paciente. En relación a la educación, ¿no?, que siempre está presente también en todas las etapas, lo que será importante es que el paciente, tanto paciente como familia, ¿no?, tengan conocimientos en relación a la enfermedad. Normalmente los pacientes, si son crónicos, ¿no?, tienen un empoderamiento de lo que es su enfermedad, la etiología, la insuficiencia cardíaca, el tratamiento que tienen, pero ahora habrá que añadir todo lo que es, ¿no?, este dispositivo. Objetivos de tratamiento. Es importante que el paciente entienda muy bien cuál es el objetivo. No es lo mismo una terapia de destino que un puente a trasplante, ¿no? Conocimientos en relación y educación en relación al tratamiento. Cuando decimos tratamiento, nos referimos tanto al farmacológico como al no farmacológico. Todo lo que son las medidas higiénico-dietéticas, los signos y síntomas de alarma, cómo actuar, ¿no? Conocimientos en relación al dispositivo, al manejo, a las baterías. Y en este caso también signos y síntomas de alarma en relación al dispositivo y saber actuar, ¿no? Los pacientes disponen de un teléfono de la unidad donde contactan con nosotras de forma directa durante nuestro horario laboral, pero también es verdad que fuera de pues tienen el teléfono de la unidad coronaria donde pueden hablar con el cardiólogo que está de guardia en esta unidad, ¿no? Eso les da mucha seguridad y bueno, pues que si hubiera cualquier tipo de alarma, ellos saben actuar, pero muchas veces pues
habría que contactar con el centro. En relación a las habilidades, pues el manejo del dispositivo, saber hacer el check, que hay que hacer un check de forma diaria para ver que el dispositivo funciona correctamente, saber actuar en caso de que la alarma sea pues flujo bajo, ¿no? Que en este caso siempre les decimos que beban un poco de agua antes de llamar. En relación a si hay que hacer un cambio de controlador, en relación a la cura, aquí sería muy importante, ¿no? Aquí básicamente es el cuidador principal, ¿no? Y saber identificar y actuar frente a las alarmas más frecuentes, a los signos de alarma en relación a la cura, a los signos en relación a la insuficiencia cardíaca, y es un poco, pues, educar para empoderar, ¿no? Un poco a nivel de seguimiento ambulatorio, los objetivos que tenemos, ¿no? Serían evaluación del estado del paciente y dispositivo, y ahora un poco los iremos desarrollando en las siguientes diapositivas. Prevención, detección y tratamiento de las complicaciones, y eso es muy importante, siempre ir un paso por delante. Comprobar la adherencia al tratamiento farmacológico, siempre. Ver un poco cuál es la evolución de este paciente, ¿no? Hemos de conseguir pues, que el paciente vaya recuperándose, que vuelva un poco a su vida normal. Hemos de ver, ¿no? Que el tratamiento con este dispositivo pues, va cumpliendo objetivos de ganar calidad de vida, sea cual sea el objetivo del tratamiento. Educación, que hemos dicho que siempre, ¿no? Nos acompaña. Coordinación con los diferentes miembros del equipo asistencial en el centro y también, ¿no? Pues, del centro de salud o diferentes estamentos. En relación al estado del paciente, pues no hay que olvidar que el paciente que tenemos delante es un paciente de insuficiencia cardíaca, tiene un ventrículo asistido, tiene un dispositivo que le ayuda, pero a nivel de normas y de exploración, pues siempre habrá que mirar, ¿no? Si el paciente presenta signos de insuficiencia cardíaca, si estos son congestivos o de bajo gasto, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Preguntar por si el paciente ha tenido palpitaciones, mareos, descarga de DAI, ¿no? El peso, ¿no? Que es nuestro gran aliado para intentar pues, detectar de forma precoz lo que sería una descompensación. El peso nos seguiremos pidiendo al paciente que se pese de forma diaria, ha de entender por qué se lo pedimos, ha de entender, ¿no? Que puede significar un aumento de peso súbito. Mirar tensión, si el paciente presenta signos hemorrágicos o de trombosis, la cura, ¿no? Y prevenir lo que sería la infección. Pruebas complementarias, eco, electro, el test de los 6 minutos, calidad de vida, analíticas, ¿no? En relación al estado del dispositivo, habrá que registrar los parámetros que nos da, ¿no? Pues registrar la velocidad a la que hemos programado esta bomba, qué flujo nos está dando, a qué potencia, el índice de pulsatilidad, registrar si ha habido alarmas, preguntarle siempre al paciente de forma activa, pero también pues comprobarlo en el monitor. Actualizar los datos, el hematocrito, eso es porque el flujo que nos da es un dato digamos que calculado en base al hematocrito y hay que irlo actualizando. Verificar las alarmas. Haremos siempre la cura en la consulta. Ver que el orificio de salida está limpio y seco, cable inmovilizado, material, pero esto también hablaremos un poco más adelante en lo que es la prevención de la infección. Aquí en este gráfico, como vemos, tenemos un registro que se hizo con muchos pacientes que lo que quería mirar eran las principales causas de mortalidad, ¿no? Y lo que se vio es pues que las principales son las infecciones, el fallo derecho, el fallo del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no está asistido, tenemos solo la asistencia en el ventrículo izquierdo. Causas neurológicas o por mal funcionamiento, ¿no? Entonces nosotros tendremos que hacer nuestra intervención de prevención, detección y tratamiento de las complicaciones. Empecemos por las complicaciones neurológicas. De cara a poder prevenir pues, hemorragia, tromboembolismos o lo que sería el trombosis del dispositivo, pues importante, serían 2 puntos. Uno, tener un control de la tensión arterial, que será una tensión arterial media. Media porque no tenemos una sistólica y una diastólica. Es un paciente que lleva una bomba que nos da un flujo continuo y por lo tanto, ¿no? En la mayoría de los casos no hay pulsatilidad.
Entonces, tenemos una tensión que tendría que estar entre 60 y 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo la medimos esta tensión? Mediante un ecodoppler. Un ecodoppler donde lo ponemos localizando alguna de las arterias, que puede ser la radial, la cubital o la humeral, donde nos sentamos más cómodos y se escucha mejor. Intentamos encontrar el flujo de esta arteria y cuando lo encontramos empezamos a hinchar el manguito. Hinchamos hasta dejar de escuchar el flujo. Vamos deshinchando progresivamente, poco a poco, y en el momento en que se vuelve a escuchar el flujo, esa es la tensión arterial media. Que esa tensión, pues para intentar evitar complicaciones neurológicas, ¿no? Debería de estar entre 60 y 80. Y son pacientes también que van con anticoagulación, van con Sintrom. Tienen un dispositivo, tienen una máquina dentro del cuerpo donde ir anticoagulados y el INR objetivo de estos pacientes es entre 2 y 3, ¿no? Controles analíticos para prevenir complicaciones neurológicas, ¿no? Monitorización de los parámetros, intentar un poco descifrar si nos están dando algún dato. Por ejemplo, si viéramos que el paciente le está bajando el flujo, ¿no? Respecto a visitas previas, la pulsatilidad, pero vemos que aumenta la potencia, eso a lo mejor nos podría estar dando pistas de que hay una trombosis de la bomba, ¿no? Digamos que la bomba para poder mantener el flujo necesita más potencia y aún así el flujo disminuye. Y en relación a la educación de estos pacientes, pues para evitar complicaciones neurológicas, control de la tensión arterial, dieta hiposódica, baja en sal y la dieta para evitar las fluctuaciones del INR, ¿no? Dieta variada y intentar pues no consumir de forma diaria alimentos de hojas verdes, por ejemplo. Otra de las complicaciones potenciales más importantes sería la del fallo derecho y para poderlo prevenir, pues nosotros podemos influir a intentar mantener una volemia adecuada, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo que son las entradas y las salidas y tener en cuenta que los flujos altos pues pueden predisponer al fallo derecho, ¿no? Nosotras como enfermeras, educar a los pacientes a nivel de medidas higiénico-dietéticas, como cualquier paciente de insuficiencia cardíaca y también en relación a los principales signos de alarma. Tendrán que tener una restricción líquida de máximo 1,5 litros al día, dieta hiposódica, la sal aumenta, ¿no? Predispone a la retención de líquidos. Importante lo que decíamos del peso diario y control de edemas o ahogo. Algún signo que nos pueden indicar que el paciente está teniendo fallo derecho sería una disminución del flujo, una disminución de la presión arterial, dilatación del ventrículo derecho, eso lo veríamos con eco, o signos de congestión, pues como pueden ser los edemas, la ingurgitación yugular, la nasarca, aumento de peso súbito, ¿no? Eso es lo que ya conocemos de un paciente sin dispositivo. Otra de las complicaciones potenciales, y esto es un rol básicamente nuestro, es la prevención y el tratamiento de la infección. Digamos que de la bomba, ¿no? Sale, como hemos dicho, un cable por el abdomen que conecta la bomba a un controlador externo y lo que hemos de tener, pues mucho cuidado con esta salida de este cable para prevenir la infección. Se realizará una cura, es una cura estéril, una cura que nosotros realizamos con clorhexidina acuosa al 2%, con Aquacel plata y con una brida para sujetar, ¿no? Estos serían los conceptos básicos. Y que durante la hospitalización, pues educaremos al cuidador principal para que la sepan hacer y para que sea el cuidador principal quien la haga en su domicilio, ¿no? En condiciones ya de cicatrización, la cura se puede hacer una vez a la semana. De hecho, en nuestro protocolo la hacemos una vez a la semana, una vez está cicatrizada. Mientras no está cicatrizada, pues las veces necesarias para que la herida se mantenga seca. Al principio, pues la hacemos cada 12 horas post-intervención porque pues hay sangrado. Al menos una semana, 10 días. Posteriormente pasamos a hacerla una vez, cada 24 horas. Y cuando el paciente ya está en planta, a lo mejor lo hacemos más a menudo para educar al familiar, ¿no? Pero cuando ya hay
signos de que está bien cicatrizada y no hay signos de infección, pues se podría pasar ya a hacer cada semana. Entonces, hemos comentado que le ponemos una brida porque es muy importante que este cable no tenga desplazamientos, que esté bien sujeto. Los desplazamientos o los movimientos continuos podrían predisponer a la infección. En caso de signos de infección, pues hacer un diagnóstico precoz y en eso también hemos de educar muy bien a los cuidadores principales. Lo que comentábamos de mantener la herida seca. Eso es, por ejemplo, podemos estar hablando de sangre al principio, de algún exudado o de sudor en épocas de mucho calor, ¿no? Nosotros en verano siempre tenemos que aumentar la frecuencia de las curas porque los pacientes, algunos, pues sudan mucho y empiezan a exudar, pues las veces que sea necesario para que la herida se mantenga seca, la salida del cable protegido y situación global del paciente a nivel de nutrición sobre todo, ¿no? Y en caso de signos de infección, pues lo que decíamos, ¿no? Aumentar la frecuencia de las curas las veces que sean necesarios. Podemos añadir malla Sorbac a la cura. Cursaremos frotis siempre para cultivar, analítica de control, y una vez hayamos hecho eso, pues se podría iniciar la antibiótico-terapia. Ver siempre si hay afectación sistema, hacemos pruebas de imagen y finalmente pues intentar también importante saber cuál ha sido la causa de esta infección. ¿Es porque ha habido un tirón, que esto también a veces es muy habitual? ¿Es porque el cuidador principal está haciendo algo mal? ¿No ha podido realizar las curas de una forma séptica, ¿no? O sea, hay que saber por qué intentar averiguar, ¿no? El por qué se infecta. Evaluar siempre también todo lo que es el estado del dispositivo, de las baterías, ¿no? Muchas veces los pacientes ya cuando llevan más tiempo, ay, pues ya no me dura tanto como antes o se calientan, ¿no? Pues esas cosas, estar al día y preguntar la bolsa, ¿no? Que a lo largo también a veces se va deteriorando, pues cambiarlas, ¿no? Los cables, las conexiones, pues todo eso, ir haciendo también una evaluación, ¿no? Porque hemos visto que el mal funcionamiento de la máquina también podría ser una complicación potencial. En relación al tratamiento farmacológico, comentar, ¿no? Que hemos dicho que son pacientes que llevan todo el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca, tratamiento neurohormonal que se puede ir titulando también. El paciente tiene que estar muy empoderado también de lo que es, de todo lo que toma, las dosis, los horarios, para qué es cada fármaco. Nosotros les entregamos esta gráfica, ¿no? Durante la hospitalización al alta para que tengan muy claro o podamos ir, ¿no? Cambiando dosis o bueno, nos funciona bien. Incrementar conocimientos siempre y asegurar una correcta adherencia, porque esto a veces piensas que lo hacen bien, pero a la que te pones a repasar, pues vas viendo fallos, ¿no? Y una vez más, bueno, tratamiento farmacológico y también siempre no incidir en lo que no es farmacológico también. Y en relación a la recuperación y vuelta de su vida normal, pues hemos de ver que el paciente, ¿no? Estamos cumpliendo objetivos con este tratamiento y que el paciente va tolerando mejor el ejercicio. Eso lo podemos objetivar con el test de la marcha, el test de los 6 minutos, el test de Minnesota, el test de calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hemos de aportar también soluciones a todos los problemas o no problemas, pero a sus dudas, inquietudes que puedan tener, ¿no? Al principio tienen mucho miedo, ¿podré conducir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me ducho? ¿No? La actividad física, actividad sexual, ¿podré viajar? ¿No? Pues nosotros hemos de acompañar y poder dar soluciones para que puedan hacer la vida lo más normal posible con esa, ¿no? Adaptándonos un poco a ese nuevo dispositivo. Soporte emocional, paciente cuidador y escucha activa. Esta la hemos puesto antes, pero quería remarcar, ¿no? Que la educación pues siempre nos acompaña, que ya lo he dicho varias veces, ¿no? Y que por mucho que un paciente lleve muchos años con el dispositivo y pensemos que ya lo sabe todo, pues hay que ir recordando cosas porque al final con el tiempo a lo mejor se tranquilizan, se acostumbran, pero por ejemplo, si el controlador, ¿no? Que es esto que vemos en la imagen, se estropeara, que es algo que es muy poco habitual, pero podría pasar, el paciente tiene un controlador de recambio, pero es algo que no han hecho nunca, es algo que se van habiendo practicado mucho durante su estancia hospitalaria y se van con unos conocimientos y habiendo manipulado, ¿no? Con un simulador, pero a lo mejor a los 5 años, si tú le dices, oye, ¿cómo se cambiaba el controlador? Pues no se acuerdan, ¿no? Ir actualizando siempre todo lo que es educación.
También las habilidades, la cura, ¿no? Lo que decíamos, que la educación pues siempre ha de estar presente. Y coordinación también durante todo el proceso, ¿no? Con los diferentes miembros del equipo multidisciplinar, con todo lo que son el centro de salud, durante los diferentes momentos del trayecto del paciente, atención telefónica a todo lo que es la familia, paciente. Y finalmente aquí os he puesto un poco nuestra guía de cara al seguimiento ambulatorio, ¿no? Básicamente, al principio, pues los seguimientos van siendo muy estrechos. Los primeros 3 meses, pues cada 2 semanas. También hay que decir que esto es una guía, pero lo hacemos muy personalizado todavía, ¿eh? Pero donde el peso del seguimiento, pues es de enfermería, ¿no? Y todas las distintas pruebas diagnósticas y complementarias que le vamos haciendo al paciente. Y hasta aquí, muchas gracias. Siempre me gusta acabar con Carmen, es una de nuestras pacientes que más tiempo lleva con el dispositivo, ya van 9 años, y comentaros que alguna complicación ha tenido, pero no relacionada con la bomba. O sea, ha tenido algún ingreso, creo que recordar que un par en estos 9 años, pero no han sido relacionados con el dispositivo, ¿no? Una señora que cuando se le implantó el dispositivo de asistencia ventricular, pues el día previo se le había comentado de desconectar el DAI, ¿no? Porque no hacía más que ingresar por descargas apropiadas, con múltiples ingresos por descompensaciones. Ella estaba cansada, ella no quería seguir viviendo, se le ofreció desconectar el DAI y al día siguiente, ¿no? Este dispositivo como, pues eso, lo que decíamos, para ganar años de vida y calidad de vida. Y esta foto es de sus bodas de oro, ¿no? Entonces, bueno, creo que cumplimos objetivos, sigue bien, sigue muy activa, no para. Y bueno, creo que ha sido un buen objetivo con ella. Y muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud, si queréis hacerla ahora o... Mira, sí, Laia, si quieres puedes dejar de compartir pantalla o bueno, no, igual. Mira, hay un par de preguntas muy específicas Sí, que en vez de pasarlas al final, creo que las podrías contestar tú ahora. vale. Marta ha preguntado cómo definirías el índice de pulsatilidad. Es difícil, es difícil. Digamos que el índice de pulsatilidad, lo que nos hemos de fijar más es que sea constante, que no haya muchas variaciones y que no haya una disminución del flujo. Eso es en lo que nos fijamos más nosotras. Si, digamos, hay una disminución del flujo, sí que nosotras contactamos con el equipo asistencial, pero digamos que es que me cuesta un poco definirlo, porque muchas veces ni ellos mismos lo hacen, ¿eh? Pero eh, estoy un poco en blanco. Bueno, no te preocupes. Perdón. También nos pregunta, si no lo repasamos y luego lo contestamos. Sí, no, ahora os lo ¿Cuáles, contesto bien. sí, ¿cuáles son las alarmas más frecuentes que pueden motivar la consulta telefónica de estos pacientes? Las alarmas más frecuentes acostumbran a ser las de bajo flujo, que Vale, básicamente lo que les decimos a los pacientes es que beban un vaso de agua y si no están mareados y es una puntual, no hagan nada, porque puede ser algo posicional o un pipí de la primera hora de la mañana que descargan ¿no? Que descargan de golpe mucha bolemia, pero, pero normalmente si no tienen síntomas, ¿no? Si es la primera vez sí que nos van a llamar, pero podemos no hacer nada, pero si es una alarma que se repite, pues sí que habrá que venir. vale. Y por último, eh, si se ha planteado en algún momento o os han contactado con vosotros por temas de telemonitorización de estos pacientes que llevan estos dispositivos, No, o ahora hay mismo algo. no. Eso no, de momento no está. Vale. Hay más preguntas, lo que pasa que creo que
pueden abrir debate con las demás ponentes y que pueden Fina y Berta aportar, y las dejamos un poco para después, ¿vale? Entonces que sepáis que os las podéis ir mirando las preguntas, pero las vamos a dejar para el final, porque como también Fina y Berta van a hablar del tema de la formación a otros profesionales, del tema de la cura, pues yo creo que las dejamos para el final, si te parece, Laia. Vale. Bueno, pues si puedes dejar de compartir. Sí. Vale. Aún estás compartiendo, vale. Vale, pues vamos a pasar ahora al caso clínico. Fina y Berta nos van a exponer un caso muy reciente de una paciente que lleva el VAT desde este año pasado. Fina, a ver, ahí estás, te vemos, pero no te oímos. Date el micro, Fina. Ya te lo doy yo. Que lo tengo. Ya está, Hola, Fina. ¿Puedes compartir ahora pantalla? voy. ¿Sí? Perfecto, pues cuando quieras, Fina. Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar, daros las gracias tanto a la EC como a la filial catalana por haberme invitado a participar en este webinar. Ahora no sé qué he hecho, no sé si se ve, no se ve. Vale. Se ve bien, Fina. Sí, sí que se ve, ¿Sí? sí. Sí. Vale. Bueno, como ha explicado Laia, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en el mundo es elevada, hablamos de un 2% y está aumentando en la medida que la población también va envejeciendo. Pensar que de esta población el 10% de estas personas con insuficiencia cardíaca ya se encuentran en un estadio de insuficiencia cardíaca avanzada, a pesar de que les estemos dando el tratamiento óptimo y que nos recomiendan las guías de práctica clínica, aunque en ocasiones tenemos que desescalarlo porque no lo toleran cuando están en esta fase de IC avanzada. Como ha explicado Laia, tienen síntomas persistentes que los van a limitar mucho, con muy mala calidad de vida, con reingresos de repetición y con un pronóstico infausto si los dejamos evolucionar con el curso natural de esta enfermedad. En este contexto nos vamos a plantear qué les podemos ofrecer. El gold estándar sería el trasplante cardíaco, pero no se le puede ofrecer a todo el mundo. Y, tenemos también la asistencia ventricular de larga duración. Tampoco se le puede ofrecer a todo el mundo. Con lo cual, el paciente en IC avanzada que no se le puede ofrecer ni trasplante ni asistencia, vamos a tener que ofrecer un tratamiento paliativo. De esta manera, evaluando la situación del paciente en IC avanzada, podemos encontrar 5 escenarios. El primer escenario sería que el paciente es el más fácil, el paciente es candidato a trasplante cardíaco y lo vamos a incluir en la lista de espera para trasplante. El segundo escenario que nos vamos a encontrar, que el paciente no sea candidato a trasplante o por edad o por comorbilidades. Me vais a disculpar porque me está dando todo el sol. Voy a bajar un momento, si no os parece la persiana, porque si no, no voy a poder seguir. He cerrado la ventana por el ruido, pero me voy a achicharrar. Vale, disculpad. Bueno, estábamos en el segundo escenario en el que el paciente no es candidato a trasplante cardíaco por edad o por comorbilidades que lo van a contraindicar, pero sí es candidato a asistencia ventricular. Tenemos un tercer escenario en el que el paciente en este momento no es candidato a trasplante,
pero sí le podemos ofrecer la asistencia ventricular. Lo que es un paciente que por el problema que pueda presentar, como puede ser una neoplasia con un pronóstico favorable, pero que todavía no está en remisión completa, o una hipertensión pulmonar severa no reversible en estos momentos, pero sí que vamos a seguir reevaluando por si esta hipertensión pulmonar severa, después de llevar el dispositivo durante un tiempo. Nosotros, por ejemplo, hace poco tuvimos un paciente que llevaba 4 años con el LVAD y no se le había trasplantado porque tenía una hipertensión pulmonar muy severa, pero en las pruebas que se le fueron haciendo cada vez se fue normalizando hasta que tenía una presión pulmonar normal y nos planteamos entrarlo en lista de trasplante, se le incluyó y se le trasplantó. La cuarta opción, el cuarto escenario que nos vamos a encontrar es el paciente que sí que es candidato, puede ser candidato a trasplante y asistencia, pero siempre nos vamos a optar por el trasplante porque hoy en día todavía tenemos mejores resultados de supervivencia a medio y largo plazo y además menos morbilidad. Entonces, el problema es que si el paciente lo tenemos en una situación clínica inestable, como es el caso de la paciente que os vamos a presentar, podíamos plantearnos el implante de la asistencia para ayudarle a permanecer en lista de trasplante o también, como es el caso de nuestra paciente, cuando se prevé que va a estar mucho tiempo en lista de espera. Y el quinto escenario que nos podemos encontrar es que no sea candidato, lo que hablábamos, ni a trasplante ni a asistencia, y solo vamos a poder ofrecerle tratamiento sintomático, tratamiento diurético si está descompensado, tratamiento inotrópico si lo tenemos en bajo gasto, con mucha astenia. Nosotros los derivamos a una unidad dentro de nuestra unidad que llamamos insuficiencia cardíaca refractaria, que nos ayuda un especialista en paliativos. Y él tiene una visión más holística de la persona y con él pues se tratan temas pues de insomnio, depresión, desánimo, miedos y muchas veces las voluntades anticipadas. Y bueno, después de esto vamos a entrar en el caso. Os voy a presentar a la paciente. Es una señora de 55 años que hasta el evento cardiológico la teníamos que era fumadora de medio paquete al día. En su historia consta un abuso del alcohol, pero con 9 años de abstinencia, un hipotiroidismo y un síndrome depresivo. Ingresó en Vallebrón en mayo del año pasado en estado de shock cardiogénico por un infarto anterolateral Kili 4. Se le trasladó a hemodinámica, se activó código IAM, se le hizo soporte con Impela y en mitad del procedimiento se tuvo que intubar por edema agudo de pulmón, se escaló el soporte a ECMELA y al acabar el procedimiento hubo un sangrado masivo por el punto de inserción del Impela que condicionó un choque hemorrágico, se tuvo que activar protocolo de transfusión masiva y bueno, pasado esto, la paciente pasó a críticos, pudo trasladarse a sala, pero estando en sala en repetidas ocasiones tuvo que volver a críticos por edema agudo de pulmón, descompensación, tratamiento diurético importante, tratamiento inotrópico y imposible titular los fármacos pronósticos porque su tendencia era la hipotensión. En este escenario contactan con nuestro hospital, con el Hospital de Sant Pau, que somos centro de referencia de Vallebrón en el trasplante de adulto, para valorar un trasplante cardíaco urgente. Nos trasladan a la paciente en situación de Intermax 3, estaba estable pero dependiente de inotrópicos. Y se estudia cómo se hace previo a un trasplante, aunque sea un trasplante urgente, y el perfil inmunogénico de la paciente era muy alto
con lo que se tuvo que descartar el trasplante. Pensar que el perfil, cuando se estudian se hace el estudio de histocompatibilidad, estos anticuerpos se pueden alterar por situaciones agudas, por transfusiones, por embarazos. Los 3 casos los teníamos en nuestra paciente, con lo cual le salió, para que veáis, un 99% de donantes no serían compatibles con ella, con lo cual era implanteable un trasplante urgente. Con lo cual se planteó el implante de una asistencia ventricular izquierda de larga duración, tipo Germet 3, como puente a trasplante cardíaco para mantenerla estable en el tiempo que tendría que esperar. Como complicación después del implante hizo un ictus isquémico, una disfagia orofaringia después de la extubación, una miopatía del paciente crítico. Pensar que a estas alturas la teníamos ya con 2 meses de cama y una sobreinfección respiratoria. Solucionado o estabilizado un poco el tema, se consiguió trasladar a sala de hospitalización. En la sala de hospitalización necesitó un seguimiento y apoyo multidisciplinar a nivel de fisioterapia ya intensiva en intensivos, pero en la sala igual, tanto fisioterapia respiratoria como física, para conseguir que la paciente empezara a caminar, a moverse un poquito. Había quedado del ictus con una paresia izquierda, conseguir que esa extremidad se fuera recuperando. A nivel de psiquiatría y psicología, también le hicieron un seguimiento muy cercano para favorecer la integración de las vivencias y también para ayudar a movilizar los recursos de afrontamiento. Pensar que no es lo mismo estar en un seguimiento en la WIC, que vas haciendo una IC, evoluciona, como ha explicado Laia antes, ¿no? Que un poco te vas preparando, entre comillas, aunque es difícil prepararse a eso, pero ella, de estar trabajando, se encuentra con una máquina y bueno, es mucho más difícil y necesita mucho más apoyo. El equipo de logopedia, de nutrición y dietética también le hicieron estudio de deglución y consiguieron retirar sonda nasogástrica y progresar en dieta de forma lenta. Y el equipo de enfermería del hospital fue la encargada de la sala de hospitalización de cardiología, la encargada de realizar toda la educación sanitaria, la formación sobre el dispositivo implantado, su funcionalidad, las conexiones, los parámetros que después va a tener que registrar, las alarmas y sobre todo también la formación sobre la cura estéril del Driveline. En su momento ya se había decidido que el cuidador principal iba a ser el hijo menor, que era el que en este momento convivía con la paciente, y es a él al que empiezan a formar. También a la paciente normalmente los forman, pero en su caso, con la dificultad que tenía con la movilidad del brazo, lo intentaron, pero costó más. Le entregaron el manual del Germet 3 para que lo vaya hojeando, que tendrá tiempo de leerlo en casa, y el cuaderno de registro de parámetros, que es este que veis abajo, que es lo que después tendrá donde ella empieza a registrar los parámetros del LVAD y también las constantes que le pedimos en casa, que es el peso, la temperatura, la frecuencia de las curas. En este cuaderno también tiene todos los teléfonos de contacto, los signos de alarma. Y nosotras, enfermeras de la WIC, le hicimos una visita porque no la conocíamos, ya que había sido un implante de urgencias. Le hicimos una visita para presentarnos, para explicarle que al alta el seguimiento lo haríamos nosotras, seríamos sus enfermeras referentes, para intentar tranquilizarla, explicarle que no va a estar sola, que nos va a poder llamar durante toda la semana en nuestro horario laboral y que luego también va a tener un teléfono, igual que ha explicado Laia, que va a poder contactar las 24 horas del día. Nuestra gestora de casos también la visitó y es ella la que se encarga de hacer
la transición el traspaso de información con los diferentes ámbitos asistenciales. Ella contactó con Berta, con la gestora de su zona de referencia. Pensar que en la bibliografía está descrita la importancia de la relación fluida entre los centros implantadores y los equipos de salud de referencia de los pacientes. Nosotros este punto siempre lo hemos tenido muy presente y siempre lo hemos promovido, pero desde que tenemos a nuestra gestora de casos realmente se ha agilizado el contacto y es mucho más fluido. En principio siempre se les ha propuesto la posibilidad de venir a alguna visita con la paciente para ver las curas, para que le podamos explicar el dispositivo, que lo pueda tocar y hacer. Nuestra gestora al alta le hace una primera visita a las 48-72 primeras horas y en la WIC intentamos en la primera semana también verla. Fue altada el 3 de septiembre, es decir, casi 4 meses después del ingreso. Y ahora os voy a dejar con Berta, que os va a explicar su experiencia y su impresión cuando contactamos con ella. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra invitación al webinar de hoy. Estoy muy contenta de que me hayáis invitado. Y nada, vengo a seguir, ¿no?, la transición que hicimos de la paciente a la atención primaria, al centro de salud. Mi primer contacto con este caso fue en julio, cuando la gestora de hospital me comentó el caso que próximamente sería dado de alta. Aún no teníamos una fecha prevista de alta, pero sí que se preveía en un futuro no muy lejano esta alta, y entonces me traspasó toda la información referente al dispositivo, a las curas de este dispositivo y el enlace ¿no?, tener el contacto claro con ellos por si había alguna complicación que ha explicado Fina y también las que ha explicado Laia. Entonces nos llegó el alta el día 3 de septiembre y hicimos un intento de primer contacto el día 4 de septiembre, que fue por parte de su enfermera del centro de salud. La gestora, que soy yo en este caso, hacemos un enlace con el equipo asistencial, pero la visita propiamente se puede hacer a través de la gestora, pero también, ¿no?, la importancia de vincular su médico y su enfermera y su trabajadora social de referencia en el control, el seguimiento y las curas de este paciente. Tuvimos mucho problema con contactar con el paciente, ¿no? Fue muy complicado, como podéis ver. Del 12 al 18 estuvimos intentando vía telefónica, mediante varias llamadas, el contacto sin obtener una respuesta, ¿no? Sí que a través de la historia compartida y, como han explicado, ellos hacen un contacto precoz de alta a las 48, 72 horas, y nosotros vimos que tenía una visita también en el hospital el día 10 de septiembre, con lo cual esta vinculación con el hospital persiste, pero la vinculación con la primaria fue un poco complicada. También tenemos que tener en cuenta que es una paciente muy joven, sin unos antecedentes que requirieran de controles a nivel de primaria, y eso hace que el contacto con la primaria es muy poca. Entonces, cuando no conocemos a este paciente, hacer la primera vinculación es difícil. Tienen la vinculación hecha con el hospital, con las enfermeras de la unidad de insuficiencia cardíaca, con el cardiólogo, con la enfermera que le hace las curas, pero es importante a la primaria ganarnos la confianza de este paciente para poder vincularla, ¿no?, al centro de salud, que es el que tiene más próximo si tiene cualquier incidencia. Aunque, como nos han explicado, tienen un contacto muy directo también con el hospital de referencia y con su enfermera de referencia. Y conseguimos hacer una primera visita de
en el domicilio el 20 de septiembre, casi 15 días después del alta. Para mí eso fue eterno, ¿no? Cuando llevas un caso así tan concreto, con un dispositivo que desde nuestro centro de salud no habíamos tenido ninguno, te genera, ¿no?, como cierta ansiedad no poder llegar a contactar con este paciente, que sabes que es un paciente que necesita estar muy controlado, pero bueno, con la tranquilidad por otra parte de que como está con el seguimiento compartido con la WIC, ellos sí que hacían las visitas de seguimiento. Puedes pasar, Gina. Aquí no se ve muy bien, pero súper importante la valoración integral. En la primera visita que hicimos en el domicilio, conjuntamente con su médico de referencia, su enfermera de referencia, yo como gestora de casos y también la trabajadora social, hacemos una primera valoración, en este caso en el domicilio, porque era una paciente con una alta reciente y que tenía unas limitaciones a nivel funcional, a nivel de movilidad, ¿no?, como ha explicado, a consecuencia de la patología que tuvo cuando estuvo ingresada. Entonces fuimos a hacer una visita a domicilio y valoramos las diferentes esferas, ¿no?, que hacemos en la valoración integral. La parte funcional, ¿no?, las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales. Pensad que era una persona de 55 años, activa laboralmente, que como ha dicho Fina, ¿no?, se encuentra en un estado que ha estado 2 meses ingresada en la UCI, con mucha patología asociada a esta estancia y con un deterioro de su vida, ¿no? Ha hecho un cambio muy importante a nivel físico, a nivel mental, y eso se tiene que trabajar en conjunto. Entonces, hicimos la valoración funcional, también la valoración mental que nos ha comentado también, ¿no?, a través de los test, no solo cognitivo, que es una persona que estaba mantenida, sino también a nivel de la esfera de la depresión, ¿no?, valorar esta parte que ya estaban ayudando y trabajando también desde el hospital, y también una valoración de su entorno social, que en este caso es muy importante, ¿no?, porque en principio esta señora iba a vivir otra vez en su casa, pero en el momento en que hizo el retorno al domicilio vio que no podía vivir, vivía en un 5.º piso sin ascensor. Entonces se tuvo que trasladar a casa de su hija, en el cual vivían su hija, el marido de la hija y un niño de 5 años en un mismo domicilio, en un 2.º piso sin ascensor. Entonces, la parte social, las barreras arquitectónicas, las condiciones del domicilio son una esfera muy importante a valorar y a tener en cuenta en la valoración que hacemos del paciente. Aquí podéis ver, ¿no?, también la importancia del acompañamiento cercano, de ganarnos la confianza de este paciente que hasta ahora no nos conocía, apoyar al cuidador y también a la familia, evaluar todo el entorno, como es el domicilio, qué barreras arquitectónicas existen, qué limitaciones tiene y qué supone esto en su vida diaria, ¿no? Y también, sobre todo, la coordinación con los dispositivos y con el hospital, en este caso con la unidad de insuficiencia cardíaca. Esto es una primera valoración que hicimos. En las visitas posteriores de seguimiento, gracias, Fina, las visitas de seguimiento, como han comentado, ¿no?, son básicamente lo que hacen en la unidad de insuficiencia cardíaca, pero desde atención primaria, ¿no? El control súper importante del tema de la medicación. Revisar la medicación es muy importante, tanto con quien la prepara, porque en este caso no se preparaba ella la medicación, sino quien la preparaba era su hija, y asegurar la toma correcta de la medicación, porque a veces, en este caso, por ejemplo, detectamos que no estaba tomando el antidepresivo. Entonces, que no estuviera tomando el antidepresivo en una paciente que tenía toda la clínica que nos ha explicado Fina, pues era súper importante insistir en volver a reintroducir esta medicación.
Entonces, es un punto súper importante, tanto en las primeras visitas como en las visitas de seguimiento, en las visitas postalta de otras veces que estuvo ingresada, porque si hay pequeños cambios de medicación, titulación de medicación, es muy importante que revisemos el curso clínico y podamos revisar que está tomando correctamente la medicación. Otro control que hacemos en las visitas de seguimiento es el control de las constantes vitales, la tensión, que a mí me sorprendió mucho el primer día, ¿no? Porque no podemos tomar una tensión con el aparato habitual que estamos acostumbradas a utilizar. Entonces, como no detecta, te sorprende, ¿no? Que no detecta, hasta que no preguntas, como desconoces el dispositivo, pues no te das cuenta de que, claro, al ser no tiene pulso, entonces como no tiene ese pulso, no detecta el tensiómetro. Y la auscultación, que también tiene una auscultación muy peculiar, ¿no? Se escucha perfectamente el funcionamiento de la bomba. El control del dispositivo, el control de la cura, del punto de inserción y también el control desde primaria del anticoagulante. Es verdad que en este caso se le proporcionó la información a la paciente y al familiar para poder hacer autocontroles del anticoagulante, pero en el momento actual estamos haciendo nosotros el control del INR y la pauta se hace conjuntamente con el Hospital de Sant Pau. Pensad que nosotros tenemos contacto directo con el hospital de tercer nivel y también con el servicio de hematología, que es el que se encarga de hacer las pautas, y si tenemos un desajuste en esta medicación, son ellos los encargados, si tenemos alguna duda, de ajustar la dosis semanal del anticoagulante. Eso también nos da una tranquilidad, ¿no? Y una seguridad a la hora de poder asumir desde el centro de salud estas técnicas, ¿no? Porque son técnicas que estamos muy acostumbradas a hacer, pero con estos pacientes tenemos como más miedo, ¿no? Y la coordinación con la UIC del seguimiento de las curas. Con esta paciente tuvimos... no pudo ir a visitas de seguimiento de la unidad de insuficiencia cardíaca, que es donde se dispensa el material para hacer las curas en domicilio. Entonces, como nos han explicado y habéis visto en las fotos, llevan una brida muy específica que desde los centros de salud no disponemos. Es un material de uso hospitalario y que no podemos hacer recetas. Entonces, si no han ido a la visita, se tienen que hacer las curas y no tenemos el material, ¿no? Como gestora he hecho la coordinación también con ellos y con, en este caso, el Hospital de Mollet, que nos pudo facilitar las bridas para poder hacer las curas. Si puedes pasar, Fina. Y para terminar la parte de primaria, sí que quería hacer un poco de resumen de cómo ha ido la coordinación entre los distintos niveles asistenciales. Cosas positivas que creo que hemos conseguido, ¿no? Es que tenemos una mejor coordinación entre los niveles asistenciales, como decía Fina, desde que existe la figura de la gestora de casos, la atención hospitalaria y la atención primaria en los centros de salud estamos más conectados, tenemos una mejor coordinación y una mejor comunicación, y esto hace que nuestros pacientes tengan una mejor atención. El paciente crónico complejo tiene una mejor atención. El trabajo multidisciplinar, tanto a nivel ambulatorio del centro de salud, las visitas conjuntas, médico, enfermera, trabajadora social, gestora de casos, favorecen que este paciente esté más cuidado, más bien valorado y más atendido correctamente, como ha explicado Fina, ¿no? Y Alba también, y Laia, perdón, en el centro hospitalario también le visita, ¿no? El cardiólogo, la unidad de insuficiencia cardíaca, el psicólogo. Esas valoraciones conjuntas favorecen la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Como puntos no negativos, sino puntos a mejorar, creo que la coordinación bidireccional, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque
Sí que es verdad que a nivel hospitalario hicieron un contacto muy precoz, se pusieron en contacto con el centro de salud de forma muy temprana y creo que desde el centro de salud no hemos tenido el suficiente contacto con ellos. Era como muy unidireccional. Entonces, creo que para futuros casos intentaremos desde el centro de salud ponernos en contacto ante cualquier pequeño cambio, ante cualquier pequeña duda, contactar con ellos, porque igual que el familiar tiene los teléfonos y el paciente tiene el acceso al hospital, nosotros también tenemos estos contactos. La formación en el dispositivo, estos webinars como el que estamos compartiendo hoy, es súper importante que los podamos compartir a nivel, ¿no?, del centro de salud de atención primaria, porque cada día vamos a encontrar más pacientes con este tipo de dispositivos y desde el centro de salud tenemos que saber cómo actuar, con quién contactar y cómo funcionan, ¿vale? La formación específica en la unidad, como nos ha comentado tanto Fina como Laia, ellos nos proporcionan, ¿no?, la posibilidad de ir a la unidad a ver una visita, ¿no?, la realización de esta cura, pero es verdad que es muy difícil encontrar el tiempo material para poder hacer esta formación tan específica. Y la continuidad asistencial, ¿no?, lograr que este paciente siga con su equipo médico y su equipo de médico, enfermera y gestora siempre, ¿no?, porque tenemos bajas, porque tenemos vacaciones y esta continuidad asistencial se pierde y es importante que ese paciente siempre tenga alguien a quien recurrir, ¿no?, que no vayamos cambiando porque se pierde información y se pueden producir cambios respecto a su asistencia en estos casos. Y ya estaría mi parte. Me ha encantado la parte de Berta, de verdad, porque la parte de la casa nosotros no la vemos y el poder verla en su casa, en el ambiente y todo, la verdad es que sí, porque como habéis visto, el cuidador principal pasó de ser el hijo menor a la hija con la que está conviviendo, ¿vale? Que es la que ahora se encarga de todo. Bueno, la primera visita que le hicimos a la semana del alta, los problemas que habían aparecido durante la hospitalización, el tema de deglución lo tenía solucionado, realmente ya toleraba dieta oral, lo que estaba muy inapetente, no había recuperado nada del peso que había perdido y había perdido mucho. La movilidad posalta estuvo con rehabilitación en casa, pero igualmente iba con un caminador por casa, no había salido, ya habéis oído el tema de las barreras de movilidad, más que nada porque tenía escaleras para salir, aún estando en casa de su hija, eran menos, pero tenía que hacerlo. A la primera visita vino en silla de ruedas, pero nos dijeron que por casa se movía con el caminador. En esa primera le acompañó su hijo menor. A las 2 semanas volvió a venir, había pasado todo el tema del material, que nosotros nos enteramos porque luego nos lo explicó Berta, que le había faltado, no nos había contactado, no habían venido Bueno, en este sentido volvimos a hacer educación explicándole los teléfonos que podían venir en cualquier momento a buscar material, no tenía que venir ella, podían venir sus hijos. Bueno, a las 2 semanas, cuando vinieron, vimos que la zona de la cura del driveline había aparecido un rasgo cutáneo importante, sobre todo en la zona donde va colocado el fijador Hollister. Vale, entonces, y luego otro problema que detectamos era que estaba, sobre todo también, ella no nos comunicó mucho, pero la hija sí que nos dijo que estaba muy, muy deprimida, que no conseguían que saliera de la habitación, ya no de casa, sino de la habitación, que no quería que la visitara nadie, que a duras penas conseguían hablar con ella. Entonces, bueno, el tema de la cura del dry line, reforzamos la protección de la piel con Cabilón. En las primeras curas pusimos apósito de Varesit Confit de piel y rotamos un poco
un poco, porque tampoco puedes mover mucho la zona de inserción de la fijación, y poco a poco se consiguió mejorar y ahora la integridad de la piel la tenemos íntegra y correcta, y ahora está haciéndose curas semanales. El tema de la depresión, vimos por la historia que había sido altada en el momento del alta, también la habían altado el servicio de psiquiatría y de psicología, y entonces le programamos una primera visita con la psicóloga de nuestro servicio. La citó muy pronto, empezaron a trabajar el tema de la aceptación de la salud, el apoyo emocional, la autorresponsabilidad. Ahora me he enterado que no se tomaba el tratamiento. Entonces, bueno, como que con todo empezó a mejorar un poquito, pero vamos, la integridad la tenemos correcta, continúa en seguimiento con psicología, seguimos trabajando para mejorar el afrontamiento, el empoderamiento, que está costando mucho, mucho, y la aceptación del estado de salud. La situación, además, es que se ha presentado para incluir en lista electiva de trasplante cardíaco, está pendiente de varias pruebas, pero ya pronto se va a incluir. De todas maneras, sigue con una sensibilización muy grande. El último control creo que se le hizo fuera en enero y seguía teniendo el 99% de no compatibilidad con los donantes. Ahora tendríamos que volver a hacer otro. Y bueno, se prevé que esté bastante tiempo con la asistencia. Y ya está. Gracias. Muchas gracias a todos. Esta foto nos la hemos hecho el equipo hace 2 días por el Día Internacional de la Insuficiencia Cardíaca y me ha hecho gracia ponerla. Ya estoy. Muchas gracias, Fina. Si quieres, puedes dejar ya de compartir pantalla y nos ponemos todas. No quieres que nos veamos aquí, ¿no? Dejar de compartir. Ya estoy. Vale, pues vamos activando la pantalla, Laia, Berta. Bueno, tenemos varias preguntas interesantes, pero primero doy paso a Laia, que me ha pedido que quiere contestar el tema del índice de pulsatilidad. Perdonar, sí. Es que es difícil y me he quedado un poco en Difícil. blanco. Lo siento, lo siento. A ver, el índice de pulsatilidad, que es el IP, es un cálculo que hace la máquina, y lo que intenta mirar es la propia contractilidad que tiene el propio corazón del paciente, ¿vale? Es un cálculo que lo que mira es la variación entre sístole y diástole en un tiempo determinado muy corto. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Es un valor que debería estar siempre estable. Es un valor que mide del 1 al 10, y en casos, por ejemplo, de que el valor esté alto, si lo que nos implica es una disminución del flujo, nos estaría diciendo que, digamos, que la máquina está haciendo menos asistencia y que el propio corazón trabaja mejor, ¿no? O sea, un valor alto es que hay más pulsatilidad del propio corazón. ¿Vale? Eso, por ejemplo, pues puede ser en pacientes que están recuperando o en pacientes que están hipertensos. Y por el contrario, un valor bajo del índice de pulsatilidad es que el ventrículo no se está llenando, y entonces la máquina tiene que proporcionar más asistencia. No sé si se entiende bien, porque es concepto complicado, ¿eh? Entonces, al final, lo que nosotros miramos en el seguimiento es que este valor esté siempre estable, ¿no? Y que no haya muchas variaciones. Y si hay muchas variaciones, pues habrá que ver si el flujo está implicado o no, ¿no? Si hay variaciones en el IP y hay IPs muy altos, habrá que ver que el flujo se mantenga estable y no disminuya. No sé Perfecto, si Laia. queda claro, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que Perdonar, sí. Fácil, no es fácil no explicarlo. es fácil, Es no. comparable con el gasto cardíaco, ¿no? No, no. No. Hay algunas preguntas relacionadas con la cura. Em, si siempre usáis Ecuacel Plata, aunque no tengan signos de infección con el cable cicatrizado, ¿y qué prevalencia de infección tenéis en vuestras unidades? ¿Podéis
contestar? Nosotros sí que siempre utilizamos Aquacel Plata desde el inicio y la verdad es que los resultados están siendo buenos. La tasa de infección ahora mismo yo no os la sé explicar. Tenemos, si no recuerdo mal, a ver, lo calculé, y de hecho lo llevo al Congreso de la Catalana este año, los números, pero de memoria no me acuerdo. De unos 70 pacientes que tenemos en total, diría que se han infectado, no llega a 10, 12 pacientes. O sea, nuestra tasa de infección es baja respecto a los números que hay a nivel, bueno, que hay publicados. Pero bueno, ahora lo que queremos es intentar ver, ¿no? Con diferentes hospitales, de intentar modificar, ¿no? Porque si es, eso de la plata es algo, crea polémica y sí que es verdad que a nosotros nos da buenos resultados, pero se defiende mucho la opinión de que a lo mejor la plata no es necesaria. Pero nos ha ido bien, no nos ha dado complicaciones y hemos seguido así. Nosotros nosotros a partir de la cura en la WIC hemos cambiado la plata desde hace, pues hará 3 años y algo, por el Cutimed Sorbat. Entonces nos está dando, no hemos tenido ninguna infección y bueno, un poco lo cambiamos por necesidades del servicio, un poco fue. em, Formándonos, viendo los resultados de este material y realmente nos ha funcionado. Ahora estamos haciendo un estudio con mi compañera para validar el tratamiento con esta. Nos resulta mucho más cómodo para los familiares para hacer las curas también y nosotras para dispensar todo el material también. Entonces, la verdad es que estamos, bueno, si te tengo que decir, nosotros no tenemos el volumen de pacientes que tenéis vosotras con asistencias. Ahora creo que tenemos 10. Hemos tenido, se han explantado y tal. Hemos tenido, si no recuerdo mal, que no hemos hecho estudio, una infección que además no fue por la cura, sino fue porque se le cayó la asistencia, se le cayó todas las baterías, se salió parte del driveline y bueno, ya fue todo complicación, pero no fue por la cura. Vale. También nos pregunta Natalia si en todos los casos habéis conseguido formar al cuidador y si no se puede formar al cuidador, si os habéis encontrado algún caso que el cuidador principal no se pueda formar por algún motivo o no haya cuidador principal, ¿quién realiza las curas semanales? Mira, si quieres yo te empiezo porque nosotros ahora mismo tenemos un paciente que se hace la cura él y el paciente que os he explicado que ha estado 4 años con la asistencia, que se ha trasplantado, se hacía las curas él. Vivía con su madre que era mayor, en un primer momento le apoyó su hermano, pero después se las hacía él. Y bueno, por lo que ha dicho la Laia, también ellas contactan con el CAP. Nosotros con el CAP no hemos tenido, ahora ya con la cercanía con Berta podemos hablarlo, pero hasta ahora no hemos tenido pacientes que las curas las haya tenido que asumir el área básica de salud. Lo bueno es que la formación, ¿no? Lo que decíamos, nos invitan desde el hospital, desde la UIC, se invita a primaria, tanto a la gestora como a la enfermera, para ir un día al centro de referencia a ver la cura, que en realidad es una cura estéril, ¿no? Y se tiene que cambiar la brida y poner el apósito que toca, o sea, es una cura estéril, no tiene otra complicación, signos de alarma, y esa cura yo pienso que se puede asumir desde atención primaria si hace falta. Lo que pasa es que el material a nosotros hasta el momento sí que es lo dispensa hospital, no lo dispensa atención primaria.
Vale. También nos han preguntado cómo hacéis el control de la anticoagulación, cómo manejáis ese tema. Nosotros en Belviche lo que intentamos es que el valor no se lo puedan hacer en su centro de salud y nos lo comunican vía telefónica, y lo que es la pauta la hace la hemostasia del hospital. Y eso sí Nosotros, que, bueno, sí que intentamos hacer todas las pautas desde el centro. Algunas que se nos igual. escapa, muchas veces vienen con pautas muy largas de un mes, y nosotros intentamos que las pautas sean máximo de 15 días y que se hagan siempre en el centro. Como Nosotros tenemos el poco paciente tiempo. experto, a que solo o nada, que los pacientes expertos, por ejemplo, la paciente que ha citado, la Laia, que se hizo el explante, esta se lo hacía ella en casa. Mm. Como tenemos poco tiempo, voy a lanzar dos preguntas que son igual difíciles de contestar así en corto, pero bueno, que no podemos cerrarlo, yo creo, sin preguntarlas, ¿no? La primera es que, claro, como habéis bien dicho, cada vez vais a tener más casos, ¿no? Tanto las enfermeras de la UIC como en atención primaria, ¿no? ¿El manejo en el final de vida es algo que ya habéis tratado? ¿Tratáis con los pacientes antes de insertar el DAB? ¿Lo manejáis a medida que la enfermedad va progresando? Porque incluso con el germen la enfermedad va a seguir progresando, ¿no? Entonces ese abordaje un poquito cómo lo contempláis, ¿no? ¿O habéis acompañado ya a alguien a la ayuda a la eutanasia o alguna situación parecida? Bueno, Si quieres, nosotros Laia, yo... sí. Ah, bueno, habla tú. Vale, sí, se Habla, explica habla. fin a fin, adelante. Nosotros no No, tenemos protocolo ni nada. es que no, yo como el año pasado tuve que hacer, me tocó en el curso de asistencias hablar de el final de vida Es con verdad. asistencia, ¿vale? Estuve haciendo revisión bibliográfica y bueno, me encontré que la mayoría de los hospitales se planteaban hacer un protocolo cuando tenían el problema, ¿vale? Entonces, en mi hospital lo hemos planteado, lo he planteado, la persona que llevaba las asistencias ha estado de baja maternal, lo hablamos y queremos hacerlo, si puede ser, antes de encontrarnos con el caso, pero no lo tenemos, ¿no? Desde primaria sí que en paciente crónico complejo, ¿no? Y en pacientes con enfermedades avanzadas sí que existe el famoso PI, que es el plan individualizado y compartido, ¿no? Que manifiesta lo que quiere el paciente, ¿no? Si tiene un documento de voluntades anticipadas, qué querría que le hicieran, a quién delegaría, ¿no? La toma de decisiones, pero claro, esto lo trabajamos a posteriori desde primaria y en este caso también que hemos tratado, ¿no? En una paciente joven que no conocemos, que el primer día que vas a visitarlo, lo último que tratas es ese tema, ¿no? Pero que es un documento compartido ¿no? Que podemos ver a través de la historia compartida y que nos proporciona mucha información en pacientes que desde primaria están vinculados y que tenemos la posibilidad de trabajar este tema. Molt bé, em sembla molt interessant, la veritat. Y la última puede sonar un poco así a chascarrillo, ¿no? Pero con el apagón que tuvimos, que estuvimos tantísimas horas, ¿no? Sin acceso a red eléctrica, ¿qué recomendaciones dais a los pacientes en estos casos? ¿Qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué indicaciones tienen? Pues en este caso del apagón, los únicos que tenían electricidad eran los hospitales, ¿no? Ahora no me sale el nombre, por Generadores. los generadores, exacto. Bueno, nosotros en el hospital intentamos llamarles, pero claro, tampoco podíamos llamarles, ¿no? Entonces, es algo que alguna vez se ha planteado porque ellos mismos tienen el miedo, pero nunca habíamos vivido, y ahora lo estamos tratando a posteriori, a medida que van viniendo. Y de momento nadie lo vivió con mucho estrés, cosa que a mí me extraña, pero lo que les decimos es que se acerquen a cualquier o centro de salud o hospital más cercano con la intención de conectarse a la corriente. Claro, ahora están dando 4 baterías, ¿no? La casa comercial, o sea, serían
pues 17 por 2. Antes daban 6. Nosotros tenemos muchos pacientes que están con 6, estaban tranquilos. Baterías siempre están cargadas, pero bueno, es un tema, claro. Mm. Muy bien, pues estamos ya on time. Vamos a finalizar ya el webinar. Han habido algunas preguntas más, pero en el chat se han ido contestando porque tenemos espectadores que son de centros de salud que han asumido algunas curas y entre ellos también se van dando soporte. Yo he contestado alguna cosa. Daros las gracias por vuestra participación. Recordar a los compañeros que tengáis, todos los que nos estáis escuchando, que esta sesión queda grabada en la página web de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, en el apartado de los webinars. Se puede consultar. A partir de en 1 o 2 días estará disponible. Y también para las personas que trabajamos en la unidad de insuficiencia cardíaca, yo creo que este webinar ha sido muy interesante, que si lo podemos traspasar el link de este webinar a futuras enfermeras profesionales que van a atender a pacientes con GERMATE de atención primaria de centros de salud o de cualquier otro centro, pues bienvenido será que podamos hacer difusión. Sin más que decir, no sé si Elena quieres decir algo, yo ya me despediría y muchas gracias. Sí, exacto. Yo solo daros las gracias. Como bien ha dicho Alba al principio, exponer un caso clínico, ¿no? Siempre, bueno, da mucho trabajo y es valiente, ¿no? También poder ver un poquito aquellos aspectos que podemos mejorar, la crítica constructiva, ¿no? El ciclo de mejora continua de conseguir, ¿no? Seguir mejorando entre todos. Y muchísimas gracias. A mí me ha parecido muy, muy interesante. Enhorabuena a todas. Y bueno, hasta la próxima webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.